Bueno, buenos días a todos. Gracias, Blanca. Como bien comentaba mi compañera, un poco la idea de este webinar de hoy, ¿vale? Es un poco resolver las dudas de ese gran misterio que tiene mucha gente, que es qué es el cloud, qué es la nube, ¿vale? Un poco qué funcionalidades tiene, a qué lo podemos adaptar, ¿vale? Porque al final está pensado también para el teletrabajo, pero no solo para eso. Es decir, al final el cloud o la nube lo podemos utilizar para muchas cosas, aunque estemos en la oficina, ¿vale? Un poco es resolver estas dudas que tenemos sobre qué es realmente el cloud, ¿vale? Entonces, cuando hablamos un poco una descripción, qué es el cloud, al final es un servidor accesible desde cualquier lugar, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un servidor, al final pensamos en que tenemos una máquina física en nuestra oficina. Cuando nosotros tenemos un cloud, no tenemos esa máquina física en nuestra oficina, sino que lo tenemos en un hosting dedicado, ¿vale? De un proveedor, de un especialista, ¿vale? ¿Qué podemos guardar en el cloud? Cualquier tipo de fichero, cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de programa, ¿vale? Y una parte muy importante es que cuando nosotros contratamos un cloud, lo contratamos a un proveedor que es especialista y está especialmente dedicado a trabajar con estos entornos. Es decir, no tenemos nosotros el servidor en nuestra oficina, sino que lo tenemos en un sitio que está especialmente diseñado para ello, ¿vale? Entonces, vamos a ir resolviendo muchas dudas que nos preguntan muchos clientes, que al final la primera de ellas es, ¿qué requisito técnico necesito? Es decir, ¿qué es lo que yo necesito para poder tener una nube? Pues es fácil y sencillo. Acceso a Internet. Es lo único que necesitas. No tienes que hacer una inversión en hardware, es decir, no tenemos que hacer una inversión en un servidor físico con su CPU, memoria y demás, sino que en este caso lo único que vamos a hacer es hacer una contratación de los servicios del cloud que yo necesito, ¿vale? Es decir, no pasamos de hacer una inversión de miles de euros en un servidor, además con todo lo que ello conlleva, con su servicio, etcétera, frente a yo hago una contratación de cloud, elijo qué es lo que quiero que tenga, RAM, CPU, número de usuarios, programas, etcétera, y es desplegarlo y lo tenemos ya funcionando. Entonces, básicamente es un poco lo que hay que tener en cuenta. Requisitos técnicos, ninguno. No tengo ningún requisito. El único que es necesito acceso a Internet. Es la única pega, llamémosle, que puede tener el acceso al cloud, que en este caso, si tenemos un servidor físico en nuestra oficina, no necesitamos de acceso a Internet para acceder a la información, a los programas, etcétera. Frente al cloud, que necesitaríamos una conexión permanente a Internet. Pero bueno, lógicamente pensamos que a día de hoy en una oficina, en una casa, en qué momento no tenemos acceso a Internet. Cuando hablamos de cloud, lógicamente hablamos de movilidad. Cuando hablamos de movilidad, hablamos de que al final el cloud es un servicio de hosting en la nube, que es de uso fácil, ¿vale? Intuitivo. No hay ninguna necesidad de formación al usuario, de formación al cliente. Al final es un acceso que tenemos con el 100% de la información que nosotros le queramos volcar, ya sea archivos, ya sea programas, ya sea cualquier tipo de cosa que le queramos volcar, ¿vale? Eh, Desde cualquier sitio. Es decir, no tenemos por qué estar en la oficina, sino podemos estar en nuestra casa trabajando, podemos estar en un hotel, podemos estar en una visita a un cliente, podemos estar en cualquier sitio y al final tendremos acceso a la información, ¿vale? Importante también a tener en cuenta que todo esto está disponible 24 horas, los 7 días de la semana, 365 días al año. Además, en este caso, por nuestra parte, lógicamente, continuamente supervisado por el personal especializado en el departamento. Lo que comentábamos, el acceso es desde cualquier equipo que tenga acceso a Internet, un ordenador, un portátil de trabajo, un portátil personal,
incluso una tablet, un móvil. Lo único que necesitamos al final es acceso a Internet, nuestros datos de acceso, usuario y contraseña y la dirección, y estamos dentro. No necesitamos nada más. No necesitamos que el equipo sea potente, que la tablet sea potente. Lo único que necesitamos es una conexión a Internet. A partir de aquí, lógicamente, que es una cosa que debido a las circunstancias que estamos ahora mismo con el COVID, una parte muy importante del cloud es que nos permite el 100% del teletrabajo. Es decir, tenemos una herramienta fundamental como es el cloud para el teletrabajo, porque al final, si tenemos un servidor al que podemos acceder desde cualquier sitio, donde tenemos la información, donde podemos tener el correo, donde podemos tener nuestros programas, donde podemos tener nuestro RP, al final no hay tanta necesidad, no estamos tan anclados en tener que estar en la oficina. Sí o sí, en el ejemplo en el ejemplo de Elis, está todo el mundo trabajando desde casa con una claridad de transparencia de 100%, porque al final nosotros tenemos toda la información guardada en el cloud, con lo cual no tenemos ninguna necesidad de ir a la oficina. Además de ello, lógicamente, nosotros que estamos especializados en soluciones de fabricantes AGE, si tenemos el RP, el CRM, lo tenemos localizado en el cloud, es un punto más a favor porque tenemos todavía más posibilidad de ejercer un teletrabajo con mucha más sencillez, ¿no? Al final, y luego además tener en cuenta que en este caso garantizando la seguridad que ofrece un cloud frente a un entorno físico. Bueno, lo comentaba un poco antes. ¿Qué puedes tener en el cloud? En el cloud tú puedes tener todo lo que tú quieras y más. Puedes tener tu programa de gestión, ya sea el RP, el CRM, puedes tener todos tus ficheros departamentales, puedes tener tu correo, puedes tener aplicaciones, ya sea el paquete de Office, ya sea aplicaciones como para sea los despachos, pues el Siltra, el Vila, etcétera. Ya luego aplicaciones pues, de PDF como es el Adobe, y además de ello todos nuestros favoritos, etcétera, por la posibilidad de navegar a través de Internet usando la red del cloud, con lo cual no necesitas ni siquiera tener una red de fibra con una gran velocidad, porque todo lo que hagas dentro del cloud a nivel de navegar por Internet lo haces incluso desde el propio cloud, no utilizas tu Internet para ello, únicamente utilizas tu Internet para establecer una conexión con el escritorio del cloud. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también a nivel del cloud? Em, cuando nosotros compramos un servidor físico, lógicamente estamos mucho más limitados a la hora de hacer una ampliación de hardware. Es decir, cuando nosotros tenemos un servidor que a lo mejor tiene 16 gigas de RAM, 32 gigas de RAM, que tiene un disco concreto, en cuanto pasa un poco de tiempo, al final hablamos de la obsolescencia del hardware, ¿vale? En el que las piezas para hacer ese aumento del servidor, de cualquier tipo pues ya sea de ampliación de disco, de RAM, lo que comentábamos antes, eh, es costoso, es difícil y conlleva una parada. Cuando nosotros tenemos un cloud, ¿vale? Esto es básicamente lo que quieras contratar, en la cantidad que tú la quieras contratar. En el momento en el que un cliente contrata un cloud con a lo mejor 8 gigas de RAM, con un disco, etcétera, y quiere ampliarlo, tan sencillo como que nos lo comente y sin hacer parada, en 10 minutos tiene la ampliación hecha, sin necesidad de buscar las piezas, sin necesidad de hacer una gran inversión otra vez en hardware. Es prácticamente inmediato. Luego, a nivel del número de usuarios, pasa más de lo mismo. Al final, el cliente decide cuántos usuarios quiere incluir en el cloud y esos usuarios son los que accederán. Ni más ni menos. Esto se puede ampliar todo lo que se quiera y no tenemos ese límite como podríamos tener en un entorno físico, ¿vale? En el que tenemos un servidor que tiene X capacidad, con el que tenemos X puestos, etcétera. Al final, cuando tenemos un cloud, no dependemos de puestos de oficina, sino dependemos de personal. Y cuando dependemos de personal, lo único que necesitamos son el número de usuarios que pueden acceder al cloud para que puedan acceder a toda nuestra información. Lo comentaba también antes, el fácil uso lo veremos ahora un poquito más adelante. El acceso al cloud es
100% sencillo, no tiene ningún misterio. En el momento en el que yo introduzco un usuario y una contraseña, estoy dentro de la información y, y con ello ya estaría dentro. Si puedes, Blanca, puedes mutear a las personas que están usando el micro. Sí, ya Gracias. está muteado. Eh, Disculpad que os estemos muteando, pues que al final, con todos los que somos dentro del webinar, si todo el mundo tiene el micrófono abierto, no escuchamos nada a nadie, ¿vale? Si luego hay alguna pregunta al final, lo que comentaba Blanca, se pueden escribir por el chat y las revisaremos todas. Como comentaba, hardware ilimitado, ¿vale? Es decir, si nosotros al final se hace cualquier tipo de petición, estamos pensando en un tipo de cliente de grandes dimensiones, aquí al final no tenemos limitación. Esto es cuestión de que lo que el cliente contrata es lo que se pone. Da igual que estemos hablando de un usuario que de 1000. Eso es lo que tiene el cloud. Y luego, fácil implementación. Hablábamos antes a nivel de servidor. Cuando nosotros compramos un servidor, tenemos que adquirirlo a proveedor, tenemos que dedicarle tiempo a nivel de servicio bajo una persona que tenga ese conocimiento, que monte el servidor, que haga la implementación. Todo eso es tiempo y dinero que al final está dedicándole la empresa. Y luego al final lo que hablábamos, la obsolescencia. Ese servidor eventualmente se quedará antiguo, con lo cual tendremos que volver a desembolsar dinero para un nuevo servidor. Luego lo comentaremos. En este caso tenemos una fácil implementación en el que en unas horas podemos tener el cloud levantado y dando acceso al cliente, con lo cual es un paso y es una diferencia bastante importante. Cuando hablábamos del cloud, hablábamos de movilidad, pero también hablamos de ser totalmente personalizable. Y es que al final, si el cliente lo pide y el cliente quiere ser su propio gestor del cloud, no hay ningún problema. Nosotros le facilitamos un usuario administrador para que el cliente instale lo que él crea conveniente. Por eso no hay ningún problema. También nosotros podemos ayudarle, podemos hacer la gestión de hacer configuración de permisos en las carpetas compartidas. Esto luego lo veremos también. Y es que al final, si nosotros tenemos nuestra información de la empresa por departamentos, por ejemplo, lo tenemos todo guardado en carpetas del cloud, no queremos, lógicamente, que según qué departamento no acceda a qué carpeta. Es decir, que el departamento comercial no pueda acceder a administración, que nadie pueda acceder al departamento de laboral salvo ellos mismos, etcétera. Todo eso se puede configurar sin ningún problema. Hablamos también de creación de usuarios nominales, es decir, cuando nosotros damos acceso al cloud, siempre damos un acceso configurado por nombre de usuario y apellido, es decir, que cada uno tenga claro de quién es su usuario, ¿vale? Y al revés, si el cliente nos pide que sean usuarios genéricos, porque estamos hablando al final de usuarios en los que en una tienda van por turnos, etcétera, y no tiene mucho sentido el que sea un usuario nominal, sino que sea un usuario tienda Madrid, tienda Barcelona, etcétera, no hay ningún problema también en crearlos. Y luego también importante la privacidad, es decir, cada usuario tendrá a su propio acceso con su propio escritorio. Es decir, los escritorios no se comparten, sino que es entorno dividido en el que cada uno tendrá su propio entorno con sus propios archivos, con posibilidad luego, lógicamente, de compartirse entre ellos, ¿vale? Cuando hablamos del cloud también hablamos de garantía de seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Hablamos, por ejemplo, de copias de seguridad. Cuando nosotros tenemos un entorno físico, tenemos que tener en cuenta al final que debido a las amenazas que tenemos hoy en día a nivel de virus, a nivel de, bueno, al final todos somos humanos, que se borra un fichero por accidente, etcétera, tenemos que tener claro que debemos tener una copia de seguridad. Pero también hay que tener claro que tenemos que tener una copia que sea gestionada, que sea comprobada, que esté funcionando correctamente, que sea una copia que a ser posible esté aislada del resto de información, porque en caso de un virus, si tenemos la copia dentro del mismo servidor, afectará toda la información y lamentablemente algunas empresas ya saben lo que esto conlleva y es pérdida de información, pérdida de dinero.
Entonces, todo lo que es el cloud nuestro, ¿vale? Tiene una copia de seguridad completa de 7 días, ¿vale? Luego, a petición del cliente, esto se puede aumentar, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros al guardar una copia de seguridad de 7 días, si un cliente borra un fichero, ¿vale? Yo lo recupero a fecha de la noche anterior. Y en caso de un caso con emergencia clara en el que ha pasado algo importante en el cloud y hay que recuperar toda la máquina, es decir, que toda la máquina ha sido comprometida, nosotros en Aelis guardamos imágenes, llamémosle fotos de la máquina. ¿Esto qué quiere decir? Que guardamos 7 máquinas con 7 versiones de 7 días distintos. Es decir, si estamos nosotros, por ejemplo, hoy y ocurre un problema en la máquina, ya sea por un hipotético virus, de un usuario que instala un programa que hace que haya algún problema, etcétera, y tenemos que recuperar el 100% de la máquina, lo podemos recuperar en cosa de minutos o incluso un poquito más, dependiendo de lo grande que sea la máquina. Pero recuperamos la máquina a fecha de la noche anterior, ¿vale? Es decir, no perdemos nuestra información, no perdemos nuestra infraestructura, lo único que como mucho perderíamos sería el transcurso de esa mañana, ¿vale? Pero no nos pasaríamos a, como se ven en muchos casos, cuando hay un virus, cuando hay una encriptación, cuando ese tipo de casos que la empresa pierde toda su información porque no hay posibilidad de recuperar, ¿vale? Aquí en este caso, aunque tuviéramos la máquina que no pudiera ni encenderse, nosotros esa máquina la descartamos y recuperamos la copia de la noche anterior para que el cliente en minutos esté trabajando otra vez. Luego, lógicamente, seguridad remota. En este caso, todas las conexiones que se realizan a la conexión al cloud, ¿vale? Son filtradas por el firewall físico, en este caso que nosotros tenemos en el cloud, ¿vale? Que es de la marca Fortinet. Esto está todo revisado y está todo controlado, ¿vale? A partir de aquí, al igual que tenemos nosotros también la posibilidad total de movilidad, porque en este caso es una cualidad que ofrece el cloud, ¿vale? Podemos ofrecer todo lo contrario. Al final hay clientes, y con toda la razón del mundo, que se quieren quitar por coste y por mantenimiento un servidor en su oficina y quiere tener el servidor en el cloud, pero pero quiere seguir trabajando desde la oficina, que no hay ningún problema en trabajar de esa manera. Lo quiere restringir, es decir, solo quiere que desde su oficina se pueda acceder al cloud y desde el resto de sitios no se puedan acceder. Esto es posible y sencillo de configurar, es decir, podemos configurarlo a petición del cliente. Lógicamente, tenemos posibilidad de configurar políticas de contraseña, ¿vale? Hay algunas que son obligatorias, como son la complejidad de la contraseña, y hay otras que a petición del cliente se configuran sin ningún problema, que es la caducidad de la contraseña, que esto de manera sencilla de explicar es cada X días, cada X semanas, cada X meses, el usuario está obligado a cambiar la contraseña y además no puede introducir una previa, sino que tiene que introducir una nueva. A partir de aquí hablamos también de seguridad física. Cuando hablamos en una instalación de un servidor que tenemos en oficina, normalmente no está no está en una sala especializada en el que tengamos al final una seguridad de que no todo el mundo pueda acceder a a esa habitación, a esa sala, etcétera. Pasamos a tener pasar a tener el servidor en el cloud. Tenemos nuestro cloud en un entorno físico que se localiza en el CPD de Telefónica, ¿vale? Con todas sus medidas de seguridad, en el que solo personal autorizado puede entrar en esas instalaciones. Es decir, nosotros como, por ejemplo, Aelis, que tenemos todo el cloud en el CPD de Telefónica, solo podemos acceder bajo doble factor. ¿Y esto qué quiere decir? Además de tener tarjeta identificativa, solo podemos acceder con huella dactilar. Es decir, por mucho que a mí, por ejemplo, nos robaran la tarjeta de seguridad, si no coincide la tarjeta de seguridad con nuestra huella dactilar, no podría acceder esta persona, ¿vale? Con lo cual, añadimos más capas de seguridad al cloud. Además que, lógicamente, al estar todo localizado en el CPD de Telefónica, es un entorno totalmente seguro, es un entorno a prueba
de cualquier tipo de fallo, a prueba de cualquier tipo de corte eléctrico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, no podría estar en un lugar más seguro, ¿vale? Comentaba antes el ahorro de costes y tiempo. ¿Por qué algunos clientes eligen, aun estando en oficina, no tener un servidor físico, sino tener un cloud? Esto es muy sencillo. No dependes de una caducidad de hardware, no dependes de presupuestos de gran envergadura en el que nos tenemos que dejar miles de euros para un servidor y que esos servidores al final se quedan antiguos y hay que ir reemplazándolos. Ocurre lo mismo con los equipos cliente. Por mucho que nosotros tengamos un servidor potente, si tenemos que abrir las aplicaciones, si tenemos que abrir el navegador, si tenemos que abrir el correo, etcétera, sobre nuestro equipo, ahí el servidor influye poco. Todo es el rendimiento del equipo. Si el equipo tiene también su tiempo, no tiene también los recursos necesarios, el usuario no trabajará correctamente, sino que se verá afectado su rendimiento. Entonces, en este caso también hablaríamos de un coste elevado entre el servidor, los equipos y que tiene que haber una renovación periódica, ¿vale? En este caso, como no tenemos instalación física, dependemos únicamente de una conexión a Internet para conectar con los equipos. No dependemos de que un equipo sea potente, no dependemos de un servidor físico en nuestra instalación, única y exclusivamente dependemos de una conexión a Internet y luego dependemos de lo que tengamos contratado en el cloud. Es lo único a tener en cuenta. Además de esto, cuando nosotros tenemos una infraestructura local, tenemos que tener en cuenta que debemos tener a un informático, tenemos que tener una empresa externa, tenemos que tener a alguien que nos haga al final ese control de la infraestructura, porque en caso contrario, cualquier tipo de incidencia, cualquier tipo de revisión, etcétera, nos puede acarrear problemas graves frente a tener, en este caso, la infraestructura en el cloud. ¿Qué nos incluye la infraestructura en el cloud? Un mantenimiento de la instalación. ¿Esto qué significa? Mantenimiento y resolución de incidencias por expertos. Es decir, si tengo cualquier problema a nivel de correo, si tengo cualquier problema a nivel de acceso, a nivel de dudas, etcétera, tan sencillo como hablar con el proveedor del cloud, que en este caso sería Elis. Solución de incidencias. Tenemos actualizaciones de Windows. En este caso, si hubiera cualquier problema, que tenemos si hay actualizaciones pendientes, etcétera, tan sencillo como que tienes un mantenimiento de cloud que incluye todas estas intervenciones, todas las actualizaciones y además en este caso, en el caso de Aelis, si tienes una solución SAGE, si tienes un RP de SAGE, SAGE Munano, SAGE 200, SAGE Despachos Connected, eh, están incluidas las actualizaciones. En este caso no dependerías de un tercero, sino que el propio Aelis es el que se encarga de realizar las actualizaciones de tu ERP. Además de ello, estamos especializados también en todo lo que es la migración, porque al final un cliente tiene una instalación en local y se quiere replantear el migrar todo lo que es su instalación y todo lo que es el ERP de SAGE. En este caso, todo se encarga también a Elis. No hay que hablar con un tercer partner. En este caso, Aelis es partner de SAGE, ¿vale? Todo esto también es importante tenerlo en cuenta. Y además que hablábamos de la garantía de seguridad, al tener en este caso un mantenimiento con una empresa que esté especializada en el sector, cualquier tipo de amenaza conocida por un intento de estafa, por un virus, por cualquier tipo de cosa, es tan sencillo al final como descolgar el teléfono, hablar con Aelis, Aelis te resuelve cualquier duda, en el que si recibes cualquier tipo de correo, Aelis lo revisa, Aelis lo analiza y al final nos ahorramos bastantes sustos, ¿no? Que al final, como comentaba antes, están a la orden del día. Tan sencillo al final también como tener antivirus en el cloud. Con un antivirus en el cloud nos ahorramos muchos sustos, nos ahorramos muchos problemas y al final todo lo que es coste para la empresa, ¿no? Como comentaba antes, es fácil hablar, pero yo creo que es más, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, entonces vamos a cortar un momentito la presentación, si me permitís. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos por aquí, cierro un momentito la presentación, yo tengo aquí
un acceso a un cloud que tenemos aquí configurado para el momento en el que, como veis, es un accesito que yo tengo en el escritorio, no tiene más. Yo tengo mi usuario en el que tengo que meter mi contraseña. Se puede guardar la contraseña, como podéis ver, no habría ningún problema. Y al meter nuestra contraseña, estamos dentro del cloud. ¿Qué tenemos nosotros aquí dentro del cloud? Tenemos toda la información que queramos tener. Yo tengo por aquí, por ejemplo, aquí la presentación que estamos viendo. Yo tengo porque quiero tener aquí el portfolio de Aelis. Como comentábamos antes, yo quiero tener carpetas departamentales. Puedo tener carpetas departamentales y tenerlo todo en el cloud, ¿vale? No hay ningún problema. Yo al final tengo aquí administración, tengo mis ficheritos, ¿vale? Y yo todo lo puedo abrir y lo puedo compartir con el resto de usuarios. Al final también hay que tener en cuenta que yo por un lado tendré mi carpeta de datos que compartiré con el resto de usuarios, pero el resto de mi escritorio será un escritorio solo mío. Nadie verá mi escritorio, ¿vale? Es decir, tenemos privacidad para cada usuario. ¿Qué pasa en este caso? Si, como comentábamos antes, si yo borro un fichero, lo hago sin querer o al final pues sumamos, como comentábamos antes, tan sencillo como que comentes a Elis que has borrado el fichero, que quieres recuperarlo de la copia de seguridad, llega a Elis, yo por otro lado tengo por aquí el programita que nos ayuda a recuperar los ficheritos de copia de seguridad, le mando la orden y si esperamos un poquito, ya tenemos el ficherito por aquí de vuelta, ¿vale? Como veis, no tiene ningún misterio, es bastante sencillo, ¿vale? Y no tiene mucho más. Como comentábamos, esto tiene posibilidad de limitarlo por permisos. Si yo quiero que al departamento laboral solo acceda, lógicamente, el departamento laboral y dirección, esto es configurable para que yo al darle doble clic no acceda. ¿Vale? Todo esto se puede configurar a nivel de acceso. Y luego, como comentábamos, si yo aquí quiero acceder a Internet, accedo a Internet, entro a la página de Aelis.es y como veis al final, estoy navegando dentro del cloud. Todo esto no es en mi equipo, ¿vale? Todo esto se está haciendo a través del cloud. Con lo cual, como podéis ver, yo accedo sin ningún problema, accedo con una velocidad de giga de fibra, ¿vale? Y en este caso no hay ningún problema. ¿Qué más tengo por aquí? Pues por aquí tengo, no sé si lo veis porque no se vea toda la pantalla compartida. Yo aquí, por ejemplo, tengo también mi correo, que al final, si yo tengo el correo almacenado en el cloud, como yo tengo copia del 100% del cloud, se hace copia del correo, con lo cual yo me aseguro que no pierdo información. Todo lo que se almacene dentro del cloud tiene copia. Tiene copia de 7 días y en caso de que hubiera cualquier problema, ¿vale? Lo tenemos dentro de la copia de seguridad y es posible recuperarlo, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo aquí el correo, hay cualquier problema, o yo borrara correos, o tuviera yo cualquier accidente, tan sencillo como que llamo a Elis, pido que me recuperen el ficherito y ya está. Como veis aquí, yo tengo una cuenta de demo, ¿vale? Para este tipo de cosas. Lógicamente aquí nosotros por ley de protección de datos no podemos enseñar datos de clientes, etcétera, ¿vale? Pero para que veáis, por ejemplo, que se puede acceder al correo sin ningún problema, que yo al final aquí puedo mandar correos, los puedo recibir, etcétera, ¿vale? Al igual que yo quiero yo quiero hacer un documento Word, escribo sin ningún problema, que yo lo quiero guardar, lo guardo. Lo puedo guardar dentro de mi escritorio o lo quiero guardar dentro de las carpetas departamentales y lo guardo en el departamento comercial. Ya está guardado. Mira, y además que me recuerda que tengo aquí unas reuniones que han pasado desde hace mucho. Vaya, no he estado muy pendiente. Entonces yo me voy al departamento comercial y yo aquí tengo aquí mi ficherito y todos los que accedan al departamento comercial en carpetas verán este ficherito, ¿vale? Me voy todavía un paso más. ¿Queréis en este caso que el ficherito lo paséis del cloud a local o viceversa? Tan sencillo como que deis botón derecho copiar, os salgáis del cloud, dadme un segundillo, que vuelvo por aquí, botón derecho pegar y ya tengo el fichero en mi equipo. Como veis no tiene ningún misterio, fácil y sencillo, ¿vale?
Aquí podéis tener cualquier tipo de programa, ¿vale? Al final lo que hablábamos, tenemos nosotros que estamos especializados en el área de SAGE. Podemos acceder sin ningún problema a SAGE 200 con nuestro usuario y nuestra contraseña y estamos dentro del programa. No tenemos ninguna necesidad de, de acceder desde nuestro ordenador de la oficina. No tenemos ninguna necesidad de estar en nuestra oficina. Tenemos toda nuestra información en el cloud y al tener toda nuestra información en el cloud, tenemos total movilidad, tenemos total seguridad porque nuestra información tiene copia, con lo cual si hay cualquier problema estamos seguros y al final si tenemos que darle un acceso a un externo, ya sea a nuestro contable, a nuestra empresa, a la empresa externa que se dedica a hacernos las nóminas, a un consultor externo, todo es sencillo porque es crearle un usuario, darle su contraseña y ya está dentro del cloud. Como podéis ver, no tiene más misterio que esto. Una vez termino en el cloud, cierro sesión, cosa de un segundo, estoy dentro del equipo, otra vez, con vuestro permiso borro este fichero que acabo de crear, vuelvo a estar con la presentación y como podéis ver, vuelvo a la hoja que estábamos. Ya estaría a nivel de acceso. Como podéis ver, es muy sencillo, no tiene ninguna complicación. Y todo esto además gestionado por especialistas, ¿vale? Comentar que lo comentábamos antes, ¿vale? A Elis en este caso está dedicado y una de sus patas importantes es todo lo que es el entorno cloud, en el que tiene un departamento de especialistas, ¿vale? Con más de 300 clientes, con la implantación del cloud y lógicamente en el que si tienen cualquier problema se resuelve y no tienen más que cosas buenas que indicarnos, ¿vale? Con esto estaría. Si tenéis cualquier duda, que imagino que alguna duda saldrá, porque al final es mucha información, aquí estamos para resolverla. Mi compañera Blanca, que las habrá recogido todas, nos irá indicando. Hola Diego, muchas gracias por la presentación. Si hemos recibido varias respuestas, o sea, preguntas, perdona, entonces si te parece vamos respondiéndolas. ¿Vale? Sin problema. Vale, nos preguntan si se puede imprimir desde el cloud. Sin ningún problema. El cloud recoge todas las impresoras que tenga nuestro equipo. Es decir, si nuestro equipo tiene instaladas 3, 4 impresoras, en el momento en el que nosotros nos conectemos al cloud, esas impresoras se conectarán automáticamente, con lo cual no hay que hacer ninguna instalación. Transparente 100%. Vale. Otra pregunta que nos hacen es si no tienen el acceso directo para acceder al cloud, ¿pueden acceder? ¿Cómo pueden Eh, acceder? Necesitan el acceso directo, ¿vale? Pero al final vuelvo por aquí. Para que veáis el acceso al final es como un ficherito Word, un ficherito Excel. Es un acceso que está configurado, ¿vale? Para que pueda apuntar a una dirección que al final es vuestro cloud, ¿vale? Entonces, ese acceso yo lo puedo pasar por correo, lo puedo guardar en un pendrive, me lo puedo mandar al móvil, ¿vale? O sea, es tan sencillo como eso, no tiene ningún misterio. Yo sí como podéis ver, yo sí copio y pego, ¿vale? Veis que es un ficherito normal como si fuera un Excel, como si fuera un Word, ¿vale? No tiene ningún misterio el traspasarlo a cualquier sitio, ¿vale? Lo que normalmente en este caso hacen los clientes es el fichero tenerlo en un correo guardado o lo tienen en un pendrive y si tienen que irse a un hotel, a algo en el que no tengan ningún ordenador suyo disponible, tan sencillo como que se copian el ficherito del pendrive y con eso ya estarían dentro, ¿vale? Vale, otra pregunta que te leo tal cual, que es un poco más larga. Nos comentan que mis empleados están trabajando desde casa y usando su equipo de trabajo para uso personal. ¿Qué pasa si les entra el virus? ¿Pasaría ese virus al cloud y se infectaría toda la información de la empresa? A ver, en este caso, al ser entornos distintos, ¿vale? No debería afectar nada al cloud. Es decir, si tuviéramos pongámonos en el ejemplo que este fuera mi equipo personal, ¿vale? Si hubiera cualquier problema con mi equipo personal, la información, todo lo que es a nivel de encriptación, etcétera, ¿vale? Todo ese tipo de virus, lo que buscan es equipos dentro de su misma red, ¿vale? Al final no debería haber ningún problema, pero además de esto es lo que comentábamos, ¿vale? Tenemos un firewall que controla las comunicaciones, ¿vale? Tenemos la posibilidad también de antivirus, no debería haber
ningún problema, ¿vale? No debería afectar. Y en un hipotético caso de que el virus se introdujera por cualquier caso extremo, porque al final es un poco lo que comentábamos, ¿vale? Si el cliente tiene un usuario administrador del cloud y el cliente por accidente ejecuta un virus y permite y da la opción al antivirus de que ese virus se ejecute, aún así tenemos la copia de seguridad, ¿vale? Es decir, en el caso más extremo de todos, ¿vale? Se recupera la copia de la noche anterior. Pero insisto, si hubiera cualquier problema con un ordenador personal de un usuario que se conecta al cloud, bajo ningún concepto debería este problema llegar al cloud. Vale. Otra pregunta que nos entra es que trabajan con Factusol y si es posible trabajar directamente con él desde el cloud. Nosotros tenemos en este caso un montón de clientes con un montón de programas, ¿vale? Al final, lógicamente, como podéis entender, hay miles de programas a nivel de gestión, ¿vale? Por el momento, todo lo que son programas de facturación, de gestión, de contabilidad, no nos hemos encontrado todavía ninguno que tuviera problemas para configurar en el cloud, para instalar, ¿vale? Al final, pensar que el cloud es un servidor, ¿vale? Y al final en los servidores no debería haber ningún problema para instalar un software, ¿vale? Entonces, yo hasta el día de hoy no me he encontrado un programa de gestión, un programa de contabilidad, un programa de laboral que no se puede instalar en un cloud, porque si no se puede instalar en un cloud, no se puede instalar en un servidor. Vale. Otra pregunta, ¿qué pasa si borro un fichero? Eh, lo comentábamos antes y os he puesto el ejemplo, ¿vale? Al final el cloud tiene 7 días de copia de seguridad. Si se borra un fichero es tan sencillo como que nos llaméis, nos escribáis un correo, nos digáis dónde estaba ese fichero y a través de la copia lo recuperamos. No hay ningún problema, se puede recuperar. Otra pregunta sería, ¿qué sucede si algún día quiero dar de baja el servicio y recuperar mis datos? ¿Cómo se haría? Sin ningún problema. Al final, si el cliente quiere dar de baja el servicio, es tan sencillo como que le mandamos de vuelta sus datos o él mismo los puede descargar, ¿vale? Al final es lo que estábamos viendo. Se puede copiar y pegar del cloud a tu equipo y de tu equipo al cloud, ¿vale? Ni siquiera dependeríais de nosotros casi, no hay ningún problema y lo hacemos nosotros, ¿vale? Pero que al final el cliente tiene total libertad de sacar y recoger información. Y al igual que puede meter información en el cloud, la puede sacar, no hay ningún problema. Para al final el entorno es del cliente y lógicamente la información es del cliente. Entonces, si el cliente quiere dar de baja el cloud, nosotros lo que hacemos en este caso es informarle de que tiene que recuperar su información porque lógicamente ese cloud se eliminaría, ¿vale? Pero no hay ningún problema, es lo que comentaba. Si al final el cliente quiere dar de baja el cloud, el propio cliente puede copiar su información. No hay ninguna necesidad de que ni siquiera le pasemos nosotros la información porque el cliente tiene control total sobre él. Vale. Otra de las preguntas que nos han entrado varias es en el tema de actualizaciones. Nos comentan que si lo hacemos desde Aeli solo tiene que hacer el cliente. A ver, aquí voy a hilar un poquito más fino. No sé si se refiere a actualizaciones de Windows o actualizaciones de SAGE, ¿vale? Actualizaciones de SAGE lo hacemos nosotros, el cliente nos indica, porque al final conocemos cómo son los productos de SAGE. Hay versiones que sí que tocan el módulo que el cliente necesita y módulo que no es necesario. Entonces es tan sencillo como el que el cliente nos dice, ha salido una versión, por favor instalármela. Nosotros planificamos con el cliente cuándo se puede hacer y se instala. Si hablamos de actualizaciones de Windows, más de lo mismo, ¿vale? Una actualización de Windows, al final sabemos que al final pide un reinicio. Nosotros, lógicamente, no queremos que el cliente en ningún momento esté parado, con lo cual, si hay que hacer actualizaciones de Windows, se planifica con el cliente para que se pueda hacer el reinicio en el momento en el que el cliente no le perjudique. Vale. Otra pregunta que nos entra es, ¿qué Internet se usa cuando se entra en el cloud? ¿El que se tiene en casa o en la Vale, oficina? un poco hacía la diferencia yo antes, ¿vale? Cuando nosotros nos conectamos al cloud, la primera conexión es la importante que sea la del equipo, es decir, la de vuestra casa. O sea, es decir, para que yo pueda conectarme al cloud necesito una conexión a internet en mi casa, ¿vale? A partir de aquí, todo lo que yo haga dentro del cloud, es decir, trabajar con ficheros, navegar por internet, etcétera, etcétera, todo eso se hará con el internet del cloud,
¿vale? Pero lo que es la primera conexión con el cloud, esa lógicamente, a ver, es tan sencillo como si yo me conecto desde mi equipo a Internet para ver un periódico, lógicamente me conecto con mi Internet. Aquí estoy haciendo lo mismo, me conecto a un sitio, ¿vale? Con lo cual, la primera conexión como tal sí que que tiene que depender de nuestro Internet. Vale. Hasta aquí las preguntas a nivel técnico. Se han entrado varias preguntas comentándonos bueno, preguntando precios principalmente, tarifas y demás. Y aquí le voy a dar paso a mi compañero Carlos Vía, Inside Sales en Aelis, que podrá más o menos orientarnos. Carlos, si nos podrías decir más o menos precios de tarifas o que me imagino que dependerá un poco de la Sí, casuística de cada negocio. sí, a ver, en primer lugar, buenos días a todos. Y como ha comentado Diego, pues dependiendo mucho de las necesidades de cada empresa, porque no es lo mismo evaluar el precio de, por ejemplo, un autónomo que es simplemente una persona que quiere el tema del cloud o una empresa que a lo mejor tiene 50 empleados. Entonces, ahora mismo tenemos dos tipos de tarifas, unas por usuarios, en la cual tenemos precios desde 30 euros por usuario y luego también 45 euros por usuario, incluyendo también el mantenimiento informático de los equipos y de los ordenadores. Y luego también tenemos, por otro lado, según la capacidad del servidor, tenemos tres precios estándar, que tenemos tres servidores, que uno es de 8 y 100 gigas de 100 gigabytes de disco duro, 12 gigas de RAM y 200 gigabytes de disco duro, y estos servidores tienen precios desde 180 euros al mes, 240 euros al mes y 320 euros al mes. Pero lo más importante aquí hay que ver principalmente las necesidades de cada empresa y al final ajustar el servicio y el presupuesto a las mismas. Vale. Nos están preguntando si a Eli se puede encargar también de todo el tema del mantenimiento de los equipos que utilizan Eso los es, de hecho, trabajadores. sí. De hecho, ahora mismo nos hemos encontrado con muchas empresas que nos dicen, oye, pero nosotros ya pagamos a otra empresa por el tema del mantenimiento de los equipos y por eso hemos sacado una nueva oferta que incluye también el mantenimiento. Entonces, al ofrecer estos dos servicios en un mismo pack desde Aelis, podemos dar al cliente un precio más asequible. Vale, yo creo que queda contestada la pregunta a nivel de precios y de tarifas. Sí, de todas formas, si tienen cualquier duda, nos pueden hablar a Marco o a mí por correo o por teléfono y resolveremos cualquier tipo de duda. Vale, estupendo. Pues si os parece, no han entrado más preguntas. Si os parece, damos por finalizada la sesión y si, vamos, os surge cualquier duda, pregunta, ya sea a nivel técnico o más de precios y de tarifas, pues os podéis poner en contacto a nivel comercial con Carlos Vía o directamente a mí, que soy Blanca Blasco, ¿vale? Que habéis recibido la invitación por mi parte y yo la redirijo. Entonces, pues nada, daros las gracias a Diego y a Carlos y que tengáis buen día. Muchas gracias a todos, que tengáis buen día. Hasta luego.